Buenas, en este capítulo vamos a ver un poco de VHDL, vamos a entrar más en profundidad, vamos a empezar por donde lo dejamos y nada, vamos a ver un poquito los conceptos básicos del VHDL, de cómo hacer un pequeño programa secuencial y cómo hacer un poco de lógica y bueno, vamos a ver todo esto, ¿vale? Entonces pues nada, vamos a empezar, vamos a recuperar el programa por donde lo dejamos, aquí tenéis la pantalla. Tenemos aquí el módulo, la cajita que pone esqueleto. Entramos dentro y tenemos el programa que hicimos aquel tan sencillo, con un reloj y demás. ¿Ok? Bien, vamos ahora a coger, asignarle, vamos a hacer lo que es esto de aquí fuera, lo vamos a integrar todo dentro. ¿Vale? Entonces, la tecla 0 que es una entrada, la tecla 1 que es otra entrada, pues la vamos a integrar dentro. Esto lo que se hace es que se coge la librería que hemos hecho, que se llamaba esqueleto, el BSF, lo abrimos, ok, y aquí se me abre otro Quartus, pero no hay ningún problema, ¿vale? Porque son compatibles. Pero bueno, que si tú solo tenéis uno, yo tengo varias versiones. Pues aquí le vamos a dibujar las dos entradas, la de Key 0 y Key 1. Pues hacemos así, tan fácil como esto. Ponemos aquí. Ok, lo que hemos hecho, seleccionamos, arrastramos y nos hace una línea. Y esta la llamamos Key 0. Es una entrada, es tamaño 7. Y el fondo, pues, de este tamaño es 1 y color azul, ¿ok? Bien. Bueno, habíamos dicho que el tamaño era 8, ¿no? ¿Vale? Propiedades. Tamaño 7, Arial normal. Vale. Pues vamos a coger y vamos a meterle lo mismo. Propiedades. Tamaño 7, Arial. Digo para que quede bien el texto y quede igual todo. ¿Ok? Como ahora ves. Venga, siguiente. Entonces, esto lo hacemos cada 2 espacios. Cada 2 espacios. Ponemos lo mismo. 7. Esto Arial. Aunque vosotros ya os lo pondrá bien, seguramente. Ok. Vale, ya tenemos las dos entradas. Lo habéis visto, ¿no? Como entradas, en el lado izquierdo. En el lado izquierdo normalmente suelen ser las entradas, en el lado derecho suelen ser las salidas. Y nada. Y ahora, pues si un caso, le vamos a meter todos los segmentos. ¿Vale? Vamos a cambiarle el nombre de los CLK03, 06, 1,2, 2,4. Vamos a meterle pues el nombre de los segmentos. Segmento 0, sec 0, ok, propiedades, sec 1, esto si queréis lo podéis copiar, control C, propiedades, sec 2, vale, propiedades, sec 3, y ahora si un caso los juntamos aquí, sec 0, sec 1, sec 2, sec 3, y el clock también, si un caso lo ponemos junto, ok, ya están todos juntos. Ahora queda el 4, el 5, el 6 y el 7, entonces aquí los expandís. Hemos dicho que cada 2 es 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2 y 1, 2. Ahí van 4. Esto lo ponemos aquí abajo. Esto lo ponemos aquí. Y ahora pues nada, hay que añadir salidas. Control V, sec 4. Aquí igual, Arial. Sec 5. Y a ver qué le pasa ahora.
7, el Arial. Ok. Vamos a Sec 6. Sec 6, output. Arial 7. Ok. Y por último, Sec 7. Output 7 y Arial. Bien. Ya tenemos los 7 segmentos, los 8 segmentos, perdonad. ¿Y qué más le podemos poner? El LED rojo y el LED verde. Pues venga, ya que nos queda lo ponemos también. Venga. También. Así lo tenemos todos los mandos que teníamos antes, todas las entradas y salidas, las tenemos dentro de la caja para poder programar íntegramente en VHDL. Ok. Vamos a poner aquí otro más. Espérate que no se ha copiado bien. Ahora vamos a ello. LED rojo. También 7. Esto es muy mecánico, muy monótono. Pero bueno, es la parte aburrida. Arial. Ok. Esto lo pongo un poquito más para atrás. Uno más. Ahí. Y ahora le verde. Ay, por Dios. Vale. LED verde. Ok. 7. Arial. Ok. Ya lo tenemos todo. ¿Vale? Guardamos. Salimos. Y hacemos lo siguiente. Borramos primero, suprimir. Le hacemos espacio. Pues buscamos la librería del esqueleto. En nuestra librería. Aquí, esqueleto. Lo ponemos aquí. Metemos aquí el clock de 10 MHz. ¿Vale? Y vamos poniendo, ¿vale? Esto lo vamos juntando. Esto lo dejamos por aquí. Vamos haciendo limpieza. Aquí 1. Segmento 3. Este de aquí. Otro. Ok, este le hacemos una nueva. Otro. Cortamos este. Control X. Control V. Vale, los estimamos para que queden todos igual. Vale. LED verde, control X, control V. Y el LED rojo. Vale, ya lo tenemos todo, ¿ok? Esto dejamos por aquí y... me quedan las entradas. Esto de aquí. Control X, control V. Una. Control X, control V. Y otra. Y ya está ya todo, ¿ok? Esto lo dejamos para si queremos luego copiar la lógica y demás. Y ahora entramos dentro de aquí, el esqueleto,
Y aquí en el port tenemos que definir las entradas y las salidas. Entonces hemos dicho que de salidas tenemos del sec 0 al sec 7. Esto ya mucho más rápido. ¿Ok? Aquí ponemos sec 0. Son salidas. ¿Ok? Lo borramos todo. Y copiamos. A ver, para atrás. Aquí arriba. Así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Vale? Ok. Esto ya mucho más rápido. Y así lo que estamos haciendo es dar el control total a la parte VHDL. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale. Aquí ponemos dos más. El último ya hemos dicho siempre que hay que quitar el punto y coma. Y aquí ponemos. Tiene que ser siempre igual, ¿eh? Con el mismo nombre. LED verde. LED rojo. No hace falta, el orden no importa, eso sí que lo podemos alterar, no pasa nada. Y LED verde. Y aquí tenemos el reloj, una entrada, y después las dos teclas. 1 y 2. Y esto se le llamará key 0 y key 1. Key 0 y key 1. Ok, pues ya tenemos hecho, definido la entrada y la salida. Y tenemos todo el control aquí dentro. Entonces, vamos a hacerlo primero por lógica, sin entrar en una secuencia ni en un bucle. ¿Ok? Esto está aquí dentro de una secuencia y un bucle. Y vamos a decirle que queremos, pues lo queremos designar así, ¿ves? Asignaciones estáticas. Primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear variables, porque no vamos a borrar esto del reloj, no lo vamos a borrar. Entonces, pues si no lo queremos borrar, esto como lo hemos desasignado, que aquí no lo tenemos, pues tenemos que asignarlo como señales, ¿vale? Señales internas, variables. Entonces vamos a hacer lo siguiente, lo ponemos aquí y lo hacemos así, control C, hay 4, ¿no? Pues 1, 2, 3, 4, ¿me entendéis, no? O sea, cogemos y le designamos que este es el 03, este es el 06, así lo podemos dejar aquí, aunque lo compile, que no va a hacer nada, pero lo tenemos ahí. ¿Ok? Bien. Siguiente, asignaciones estáticas. Muy sencillo. ¿Qué vamos a hacer? Pues, si quieres vamos a hacer esto, lo que teníamos aquí. El de arriba o el de abajo, una OR y una salida. Pues mira. Vamos a decir key 0. Bueno, primero vamos a definir las salidas. Habíamos puesto todas las salidas, ¿no? Segmento 0 a segmento 7. Pues venga. Vamos a decirle que segmento 0 es igual, así tan fácil, ¿eh? Not es invertir, ¿vale? Key 0, o sea, la negación esta antes que habíamos puesto, esto es igual a esto, ¿vale? Esto es igual a esto. ¿Ok? O sea, estamos diciendo que segmento 0 es igual a la inversa del key 0 y como tiene una puerta OR, pues puerta OR, la OR es el palo largo, ¿vale? Y la AND es esto. Con estas dos cosas, o sea, el AND es el AND y la OR, pues es el AND es el ampersand que se llama y la OR es el palo largo, ¿vale? Entonces decimos key 0 es una OR de not key 1. ¿Ok? Punto y coma. Ya tenemos definido el segmento 0, pues ¿qué era? O sea, su salida, ¿qué es? El segmento 1, pues mira, hacemos lo mismo, copiar y pegar. Control C, Control V. A deshacer. Control V, Control V, Control V, Control V, Control V. Y así se hace súper rapidísimo. Segmento 1. Segmento 2, segmento 3. Veis que no lo detecta. Diciendo hey, que esto lo tengo como salida y te lo estoy poniendo, ¿vale?
¿Vale? Ya tenemos los 7 segmentos y nos faltaría el LED verde y el LED rojo. El LED verde dijimos que era la tecla 0 y la tecla 1, y el LED rojo la tecla 1. Pues vamos a decir LED rojo es igual. Esto de el menor y el igual es asignar, o sea, asigna eso, ¿vale? Entonces, vamos a poner que es el LED rojo es la tecla 0 y el LED verde, vamos a copiar, control V, es el key 1. Así, tal cual. Key 1. LED rojo, perdona, LED verde. Esto es, ya lo tenemos. ¿Ok? Y ya tenemos hecho nuestro programa. Esto lo va a ignorar porque lo hemos metido aquí en variables, no hace nada. Y aquí tenemos la secuencia tan complicada que, bueno, tan complicada, que había que hacer todo aquí con todos los puntos, todas las rayas, pues para que veáis. Esto lo podemos borrar también. Bueno, ya de hecho lo podemos borrar todo, ¿vale? Para que compile. Pero aquí hemos hecho, lo entendéis, ¿no? Cada segmento es el negado de la tecla 0 y el negado de la tecla 1, un OR. Esto es un OR. Y ese es el OR. Y así por todos esos segmentos. El LED rojo es directo la tecla 0 negada y el LED verde es directamente la tecla 1 negada. Lo que teníamos aquí, ¿vale? Ya podemos borrar esto y esto ponerlo aquí, en plan grande. ¿Ok? Y ahora tenemos ya nuestro programa en VHDL funcionando. Vamos a compilarlo, a ver qué nos dice. Vamos a compilarlo. Guardar, decimos que sí. Muy bien. A ver qué dice. Bueno, nos saca un fallo. Bien, el fallo es el siguiente. Esto se usa cuando vamos a asignar variables, ya lo veremos más adelante, cuando estamos haciendo comparaciones dentro de un bucle, ¿vale? Y aquí directamente lo que hay que poner es la palabra OR. Perdonad por el lapsus. Y este es el fallo. ¿Vale? Entonces, vamos a ponerle OR a todo. ¿Ok? Esto incluso si queréis ponerlo entre paréntesis, también se puede hacer. O sea, tiene las propiedades aritméticas básicas, ¿vale? Entonces aquí le vamos a poner esto para que veáis que es diferenciado, ¿vale? Y que el not no lo hace solamente de la tecla 0. Ok. Vamos allá, dándole. Me gusta, a ver, lo va a hacer bien, ¿vale? Porque tiene, ya digo que usa las funciones básicas aritméticas. Pero a mí me gusta dejarlo así bien definido para que el not sea de la tecla 0 y de la tecla 1 y el OR sea de lo que hay entre paréntesis. Así nos queda mejor detallado, ¿ok? Pues ya lo tenemos. De aquí, pues el OR es el OR, aquí es más fácil porque aquí hay que simplemente escribirlo. El AND es el AND, el NOR es el NOR, el NAND es el NAND, o sea, aquí tenemos todo lo que son las puertas lógicas. ¿Ok? Vamos a compilar de nuevo. Ok. Y ahora ya sí que lo está haciendo. ¿Ves? Nos ocupa una sola EE porque el sistema es inteligente y sabe que esto no hace nada y no lo compila, no lo incorpora al sistema. O sea, el sistema coge todo lo que haga falta para que las entradas vayan a sus salidas. Si metes cosas por en medio que se quedan en variables internas y eso, todo eso lo ignora. Hay warnings, muchos warnings de estos son esto mismo que estamos haciendo, que dice, oye, aquí tienes cosas que no hacen nada. Pues estos son warnings de esos. Errores tiene que haber 0, si no se te pone en rojo y no te deja compilar. Y nada, no os preocupéis por los warnings, que en principio hay pocos sistemas que den 0 warnings, o sea, es imposible. Siempre hay, si queréis los miramos, ves que dice no hay relojes, son advertencias, no hay relojes definidos en el diseño, no hay no sé qué, no hay no sé cuánto. Bueno, en mi caso, lo importante es esto. Que esté todo en verde y no haya problemas.
Le damos aquí. Y lo que veníamos haciendo siempre. Vamos a coger el cable. Vamos a poner la pantallita para que lo veáis. Lo metemos en AS. Lo podéis poner en JTAG haciendo la programación esa que os dije. Ok. Vamos a ver si se deja poner bien. Ahí. Muy bien. Le damos a programar. Ya lo tenemos. Y aquí tenemos el nuevo programa. La tecla 0 activa lo que es el LED verde, el LED rojo activa el LED rojo y cada una de ellas activa el numérico. ¿Ves? El numérico. Y los dos también. Una u otra, y como no es exclusiva, pues podemos poner las dos también. LED rojo, LED verde. Ok, ya tenemos nuestro programa, nuestro primer programa hecho en VHDL. Estos son asignaciones estáticas. Ahora vamos a hacerlo que sea dinámico. Aquí ahora los cambios va a ser mucho más sencillo, porque ahora lo tenemos todo metido en VHDL y la potencia del VHDL es que haciendo pocos cambios en textos nos ahorramos aquí de estar dibujando circuitillos. Esto lo vamos a poner bien, simplemente estática bien, que quede bien estático, estéticamente, perdona. Y nada. Vamos a ver cómo está esto. Yo los pongo así separados y así sé dónde viene cada uno, porque no sé si estáis viendo que me los ha puesto todos ahí abajo. Vale. Bien. Ahora ya sabemos que este va aquí, que este va aquí. ¿Ves? Que este va aquí. Que este va aquí. Y aquí. Estos que están doblados, ¿ves? Este va aquí. Y ya estéticamente está todo correcto. ¿Vale? Esto es solo estética, ¿vale? Pero queda así, queda muy bonito así presentado. Incluso no sé si sabéis que le podemos meter un texto. ¿Vale? Aquí podemos poner módulos VHDL. Esto se puede hacer. Vamos a seleccionar. Ya lo podemos poner aquí. Incluso se le puede aumentar el tamaño en propiedades. Aquí le podemos poner la fuente para que sea más grande, 48, ok. Vale, y lo podemos dejar aquí. Incluso ahora ya que lo tenemos designado, podemos copiar y pegar. Y poner aquí esto a vuestro antojo, relojes. Vale. Bueno, esto es un poco de estética. Incluso podemos poner líneas divisorias, o sea, podemos aquí coger. Y esto son líneas divisorias. Aquí círculos, cuadrados, rectángulos. Aquí podemos coger y hacer esto. Todo esto a vuestro antojo. Línea divisoria, ¿eh? Esto no es una línea... ¿Ves que está en otro color azul? Esto no es una línea... Después le damos al botón seleccionar otra vez, ¿vale? Esto no es una línea de programa. Esto es una línea divisoria. ¿Ok? ¿Ves? No es así y bueno, queda más o menos. Incluso lo podemos poner esto que queda arriba del todo y así poder meter más cosas. Así, esto aquí arriba. Bueno, esto solamente es estética. Lo enseño por si os gusta hacer estas cosillas. Y así pues tenéis más ordenado el programa. Y aquí vamos metiendo más módulos aquí abajo y aquí pues relojes, los que apliquen. ¿Ok? Vamos a entrar de nuevo aquí dentro y aquí ya tenemos hecho pues esto. Entonces, ahora que no queremos hacerlo estático, que queremos que un reloj nos gobierne todo esto, que es lo suyo. ¿Ok? Bueno, para hacer esta cosa no, pero para hacer, por ejemplo, los contadores y esos, si un caso vamos a meter ahora esto del bit reloj, vamos a hacer el programa que nos clave el segundo clavado. ¿Vale? O sea, decir, ahora queremos un segundo, pues lo podemos hacer. Vamos a ver cómo. Bit reloj.
Dijimos que BitReloj es un contador de 0 a 20, bueno, de 0 a 23, que son 24 bits, ¿ok? Que son pues, varios grupos de bytes. Bien, y aquí hicimos que le vamos sumando 1 y al 23 pues nos para vamos a sacar la calculadora para que lo veáis. Esto es un poco de matemáticas, pero bueno. Aquí la vamos a poner en modo programador. ¿Ok? Y aquí, si un caso, si queréis poner el binario, ponemos 1 y ponemos los 23. 1, 2, 3. Bueno, aquí nos va poniendo en bit de 4. 2 bits de 4 es un byte. ¿Vale? Ahora tenemos 8. Y hemos dicho que tenemos 24. Pues nada, vamos a poniendo. Se cuentan fácil porque ves, lo va contando en grupo de esto. Entonces aquí tenemos 8 y 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 porque el 0 cuenta. Entonces tenemos 4, 8, 12, 16, 20 y 24. ¿Ok? Y 24, pero ¿veis dónde está el 1? Pues el 1 tiene que estar ahí. Vamos a darle. Ahora tiene 24. ¿Vale? 4, 8, 16, 20, 24. Este es nuestro contador. Por aquí le entran 10 MHz y por aquí pues le sale en el bit 23, 22, 21, aquí están cuando llega al segundo. Pues vamos a hacer lo siguiente. En lugar de hacer que llegue al tope, que nos daría 1,2 segundos, vamos a hacer que nos llegue a esto, a 10 MHz. Es fácil, ¿eh? Vamos a hacer nuestro primer if, pero de verdad. Nuestro primer if dentro del programa. Vamos a decir, si BitReloj es menor, es así, ¿eh? Es menor que, comillas, o podemos poner en decir, mira, vamos a explicar primero cómo lo podemos poner. Podemos ponerlo en binario. Esto sería binario. 4 bits, ¿vale? Si le metemos una X, es ese decimal. Y si hacemos esto de, mira, vamos a poner ya los 10 MHz, 10, 1, 2, 3, 1, 2, 3, esto es decimal. ¿Ok? Esto sería en decimal, ¿vale? Si verlo en decimal, hacemos den. Entonces, haz esto, y si no, haz lo otro. Entonces, el y si no es el else, y después cerramos el bucle con en if. ¿Ok? Le damos aquí, le damos aquí. Si es menor de 10 MHz, lo que va a hacer es el contador de pulsos. Va a ir sumando, control X. Y si es mayor, lo que va a hacer es que nos va a tirar esto a 0. ¿Ok? Para tirártelo todo a 0 hay una cosa que se llama others 0. Esto significa que todos los bits esto van en 0. Es la manera más rápida. Bueno, le puedes poner que vale igual 0, pero esto es otra manera de ponerlo. Como estamos diciendo que es un vector, lo podemos asignar así. ¿Ok? Así tenemos dos maneras. Esto también podríamos ponerle que es igual a 0. Así. Esto también podríamos hacerlo. ¿Ok? Vale. Pues vamos a dejarlo así. Y ahora, esto lo dejamos así, que es parte del sumador. Ahora, queremos meter un CLK de un segundo. Entonces, aquí podemos meter otro comparador. Si BitReloj es igual a 1 MHz, o sea, un segundo, entonces vamos a poner que este que era de 1,2 segundos es de 1 segundo. Clock 1s es igual a not clock de 1 segundo. ¿Qué hacemos con esto? Aquí lo que estamos diciendo es que el reloj de 1 segundo se niega cada vez que pasa por 1 segundo a esto. Entonces sea 1 segundo encendido, 1 segundo cerrado.
apagado, un segundo encendido, un segundo apagado. Esto es lo que hace, negar su propia señal cada vez que pasa por aquí. Como este pulso solo se va a dar una vez, este bucle solo se va a ejecutar una sola vez. ¿Ok? Y así lo podemos hacer tanto relojes sea. Bueno, vamos a poner aquí contador de un segundo. O pulso de un segundo. O sea, cada vez que pasa un segundo se enciende, cada vez que pasa un segundo se apaga. Que queremos un clock de 0,5. Pues lo podemos hacer. La mitad de 1.000.000 son 500.000. Así de rápido lo estamos haciendo. $0,5. ¿Vale? Realmente esto no es así, porque el clock de un segundo es el pulso completo, o sea, el ciclo completo. Entonces, el ciclo completo de un segundo es realmente este, el de 500.000. O sea, la mitad está apagado y la mitad está encendido. O sea, cuando llega a 500.000, aquí hay que poner un OR, porque aquí este tiene dos pulsos. Esto, 500.000 hace un cambio y a 1.000.000 a 10 millones hace otro cambio. Esto es tan fácil como poner esto. OR. ¿Vale? Si lo queréis poner entre paréntesis, pues también lo podéis poner, como hemos hecho arriba. Y así tenemos el pulso de un segundo. Exacto. Si llega a 500.000, hace el cambio, o sea, de positivo pasa a 0. Y después al 1.000.000 de 0 pasa a positivo. Y así tenemos 500.000 a 0, 500.000 a 1. Entonces tenemos el clock de un segundo, el pulso completo de un segundo. O sea, el segundo, lo que es un ciclo completo, la mitad en positivo y la mitad en negativo. Y aquí tenemos un segundo. Para hacer ahora el de medio segundo, por ejemplo, este sería fácil, no hace falta hacer esto. Para hacer el de medio segundo habría que hacer esto 4 veces, o sea, 150.000, 500.000, 750.000 y 1.000.000. Y así te hace más... Te hace los cuatro pulsos en lugar de 2, ¿vale? Pero aquí más fácil, porque aquí podemos coger, por ejemplo, el pulso de un segundo. Yo lo voy haciendo un poquito complicado, pero para que veáis todos los tipos de ejemplo. Bueno, antes de definir esto, vamos a poner esto como una señal. Vale, aquí ponemos signal, close un segundo, y ya lo tenemos. Esto ya lo podemos borrar. El de 0,5 segundos también. Esto ya lo podemos borrar, que ya no nos da uso. No, para hacer de medio segundo no nos queda otra que hacer aquello que hemos dicho, esto de aquí. Los 0,5 segundos, vamos a ponernos los 0,05 segundos. Y este se repite 4 veces. 4 veces son las siguientes. Vamos a ponerlo. El medio segundo son los 250.000, los 500.000, los 75.000, los 750.000 y el 10 millones. Bueno, es 2 millones y medio millón, 750 y esto. Entonces el pulso se repite 4 veces en un segundo. Entonces esto es el clock de medio segundo. Si queremos el de 0 a 1 segundo, por ejemplo, el de 0 a 1 segundo, es mejor hacerlo así. Cogemos este, y en lugar de esperar 10 millones, le ponemos 1 millón. Y esto sería el de 0 a 1 segundo. Aquí tenemos que poner bit reloj 2, bit reloj 2, bit reloj 2, bit reloj 2. ¿Ok? Y este se repite 10 veces más rápido que el otro. Entonces, si queremos el de 0 a 1 segundo, lo único que tenemos que hacer es copiar. A ver, lo bueno que tenéis aquí, que es copiar y pegar todo el rato. Y poner 0 a 1 segundo, 0 a 1 segundo.
y le quitamos un 0. Y tan fácil como esto, ahora tenemos 0,1 segundo. ¿Vale? 0,1s. Y contador de pulsos 2, contador de pulsos 1, de 1 segundo y de 0, 1 segundo. ¿Ok? Y si copiamos ahora esto, aquí vamos a poner contador de 1 segundo. Las diferentes maneras de hacer contadores. Esto normalmente no es necesario, pero bueno, si lo queréis hacer, pues lo podéis hacer. Este es contador de 0 a 1 segundo. Ok, y aquí tenemos, pues, por ejemplo, así bien definido. El de 1 segundo tenemos el de 1 segundo y de la mitad de este. Y el de 0 a 1 segundo tenemos el de 0 a 1 segundo. Podríamos poner uno de 0,2 haciendo la misma historia. En lugar de poner 10.000, pues ponemos esto, 2. Y esto sería 0,2 segundos. 0,1, o sea, lo podemos clavar a la frecuencia, al segundo que queramos. O sea, por ejemplo, vamos a ponerlo en hercios para que nuestro ojo lo vea en 10 hercios. No, 8 hercios. 8 hercios. Pues 8 hercios. 8 hercios. Hay que dividir entre 10 millones. O sea, habría que coger. No sé si lo entendéis. Hay que dividir la frecuencia que tenemos de 1 segundo, que son 10 megahercios. 10 megahercios y queremos dividirlo entre 8, porque son 8 hercios. ¿Vale? Nos sale 1,250. Con eso tendremos un pulso de 8 hercios. Entonces lo único que habría que hacer es aquí, por ejemplo, copiamos esto, el bucle este, que ya nos sirve, de 8 hercios. Y ponemos el 1,250. 1, 2, 5, 0, 1, 2, 3. ¿Ok? Ya hemos dicho que la mitad del pulso es 1 y la mitad del pulso es otro. Entonces 1 sería este número aquí. Y este partido entre 2 sería la mitad del pulso que hay que hacerle. Decimos entre 2, 6,25. 6,25. ¿Ok? Y este sería el reloj 3. 3, 3, 3, 3. Y aquí nos olvida falta poner el 2. 2, 2. ¿Ok? Y esto es un 8 hercios. En clock cerca 8 Hz. ¿Ok? Ya tenemos el de 8 hercios, el 0,6 segundo, el de 1 segundo y el de medio segundo. Ahora que le vamos a aplicar sus salidas. Pues vamos a coger y el segmento 0, en lugar de ser esto, va a ser así de fácil, ¿eh? Bueno, primero vamos a poner todas las variables. Tenemos el clock 0,5 segundos. Vale, clock 0,5 segundos. Tenemos el clock de 1 segundo. ¿Ok? ¿Lo entendéis? Clock de 1 segundo, clock de 0,5 segundos. Vale, un momento. Y esto ya los tenemos definidos aquí. Una cosa. Si seleccionamos 2 veces, nos dice dónde está esa variable. Va muy bien, ¿eh? Esto, si seleccionamos 2 veces, ¿ves? Nos dice dónde está la variable. Entonces, esto simplemente es para que lo sepáis. Clock 1 segundo y después nos queda el clock de 8 hercios. Son todos señales de bit. ¿Ok? A ver, nos queda este y nos queda este. El tenemos en 1 segundo, 0,5 segundos, el 1 segundo y el de 8 hercios. Y signal y birrelog, lo tenemos que hemos usado el contador 3 veces. 1, 2, 3. Son 3 contadores independientes, por lo que hay que ponérselo. 2 y 3. ¿Ok? Birrelog 3, birrelog 2. Ya tenemos los 3 contadores y todos los relojes.
Ahora, ¿qué vamos a decirle? Mira, el LED verde quiero que sea un segundo. Un segundo, pues nada, cogemos esto, tan fácil como esto. Lo bueno de esto es que podemos ahora asignarle a cada cosa así de fácil, un segundo. Después vamos a coger al segmento 0, le vamos a poner también un segundo. Al segmento siguiente, al 1, le vamos a poner medio segundo. Al segmento 2 le vamos a poner 0,1 segundo. Y al segmento 3 le vamos a poner esto. Y ahora vamos a coger 1, 0, 5, ya tenemos todos los relojes. Vamos a coger los otros 4 y lo vamos a poner igual, que también hagan cosas. 4, 5, 6 y 7. Y el rojo le vamos a poner que es not case 0. Bueno, esto lo vamos a dejar así. ¿Ok? Pues ya lo tenemos hecho. Nos queda una cosa. Los contadores, ahora cuando lo arranques, arranca en un valor indeterminado. O sea, arranca desde 0 o desde donde lo habíamos dejado. Si queremos un reset, pasa que no tenemos hecho un botón de reset. ¿Vale? Mira, vamos a poner, por ejemplo, el key 1 como botón, el key 0 como botón rojo y botón de reset. ¿Ok? Entonces, el reset es así. Es tan fácil como poner eso. Le hemos dicho que el key 0 va a ser nuestro botón de reset. O sea, el not key 0, porque siempre es negado, lo que hemos dicho en los capítulos iniciales, hay que ponerlo aquí. ¿Ok? Aquí podemos poner key 0, tal cual, y ahora ponemos aquí. Para hacer un reset, ¿eh? Es así, ¿eh? Así de sencillo. Esto en lugar de un if es un else if, o sea, es un si no. O sea, esto miradlo, ya lo he dicho que miréis un poco de UHL en internet, en modo texto, o sea, en un documento, lo que sea, y las operaciones básicas las tenéis. Esto es si el condicionante, se ejecuta lo de aquí, y esto es el if, es si no es lo anterior, se ejecuta lo otro. Entonces esto nos sirve muy bien pues para hacer esto. Si key 0, como hemos dicho que es negado, es igual, esto es un bit, ¿eh? Los bits se ponen así, ¿vale? El bit 0 y el bit 1 se pone así. Si key 0 es igual a 0, y ya tenemos hecho el flujo de reset. O sea, si la tecla 0 está pulsada, que es negada porque cuando está pulsada da un 0, pues nos va a hacer que todo pase a 0. ¿Y cómo todo pasa a 0? Pues vamos a coger estos, bitrelog es igual a 0, el 1, el 2, y los ponemos todos aquí dentro de este bucle. 2 y 3, ¿vale? ¿Y qué más queremos? Los LEDs. Los CLK estos, o sea, CLK un segundo y todo esto, también quiero que valgan 0. Es igual que 0. ¿Vale? Así, lo ponemos así tal cual, y esto es nuestro reset. CLK 0, un segundo, el 0,5, el 0,1 y el 8 hercios. Vamos a poner aquí 0,5, 0,1 y el 8 hercios. Ok, si queréis ponerlo aquí bonito, así, pues esto como veáis. Incluso lo vamos a dejar así, aquí. Esto con el tabulador, ¿eh? Tenemos así y ya nos queda así bonito. Y aquí incluso le puedo poner un texto. Reset. ¿Ok? Esto sería la manera normal de un programa sin VHDL. O sea, tenemos que el reset sería así. Y después el programa normal sería así. Entonces cuando le pulsamos al botón de reset, nos resetea todos los contadores y nos pone todas las variables a 0. Y así partimos de la posición 0. ¿Ok? Bueno, pues poco más, vamos a compilarlo, ¿no?
Vamos a compilarlo. Y a ver qué nos dice. Bien. Ya nos dice que está usando 155. Bueno, ahora hace una pequeña 155. Porque ahora estamos usando 3 contadores de 23 bits. Y bueno, eso lleva... Luego ya veréis, ha hecho bien la compilación. Que si podemos ahorrarnos contadores, mejor que mejor. Bueno, contadores, variables de muchos bits, pues mejor que mejor, porque esto ocupa. Aunque después, bueno, ya veis que nos ha usado 155, pero bueno, hemos sacado un montón de relojes. Pero que sepa que esto ocupa. Bueno, espero que haya quedado bien explicado. Vamos a pasar el programita. Vamos a ver la pantallita. Vamos a ver esto. Vamos a darle al start. Pero primero vamos a conectar esto. Y le damos al start. Ya lo tenemos. Y ahí lo tenemos. Ahora, este LED es un segundo clavado. Y aparte, como lo hace a través de un oscilador de cuarzo, está garantizado que eso es un segundo clavado. O sea, el ciclo completo es un segundo clavado. Hemos dicho que el key 0 haría un reset. ¿Dónde está el key 0? Este es el key 0. Y se nos enciende el botón LED rojo. ¿Ves? Y hace un reset. ¿Vale? Todas las luces apagadas y todos los contadores apagados. ¿Visto? Aquí tenemos el de 8 hercios, el de 0,1 segundo, el de 1 segundo y el de medio segundo. Habéis visto que este va al doble rápido que este, medio segundo y 1 segundo. Y es clavado 1 segundo. A ver cómo lo podemos hacer, no sé, a lo mejor mostrando un teléfono. Vamos a buscar un cronómetro para que veáis que no se va. A ver. A ver si lo vamos a sincronizar. Lo veis, ¿vale? Cada que se enciende, suma 1. Y no se va, ¿eh? ¿Veis que no se va? Que va todo el rato en el segundo. Bien, pues ya he visto todos los relojes y eso. Vamos a dejarlo aquí. Y nada, poco más. Espero que... Esto ha sido un poco espeso, pero bueno, yo creo que ha sido importante porque hemos visto varios conceptos. Hemos visto el concepto del UHDL, hemos visto la parte del programa. Hemos visto cómo digregar relojes, hemos visto cómo meterle un reset. Hemos visto, la verdad, que bastantes cosas. ¿Ok? Nada, pues con esto lo dejamos y bueno, hasta el siguiente capítulo. Adiós.